Seguimos esta conversación tan personal con una compueblana, querida amiga, Elvira Lora. Y dejamos en el aire la pregunta para poder hurgar en ese pensamiento de la violencia política en las mujeres si nos trasladábamos a un evento sumamente importante. Hubo una mujer que murió en este país de manera horrenda y castigada sobre un delito político sin que aún podamos tener en ella ese derecho de disfrutar de nuestras libertades civiles y políticas. María Trinidad Sánchez, ¿qué pasaba en la sociedad de antes que sigue pasando todavía en esta sociedad, Elvira? Lo cierto es que el imaginario que tenemos de María Trinidad sigue siendo muy marcado por quizás lo que fue una historicidad que la sublimizó, pero fue una valiente y además es la tía que le da todo el conocimiento a uno de nuestros patricios. Así es. De hecho, para ella poder tener conversaciones, para poder tener en su casa a los trinitarios, no es fortuito. Debió tener muchas lecturas previas y conocimiento político y estratégico de cómo llevar en sus faldas la pólvora. Pero además, cómo nunca, vamos a decir quiénes eran los que conformaban el movimiento. Y fue tanta su estrategia política que de manera injusta totalmente Pedro Santana la lleva a ser fusilada. Así es. Pero además lo que descubrí es que esa valentía pasa de 1844 a 1926, cuando se hace una primera, las mujeres de La Vega, Santiago y San Pedro de Macorís se unen y hacen una recordación en memoria de la mártir María Trinidad Sánchez. Y uno de los más bellos escritos lo escribe Telma Telavic, y habla del papel heroico que tuvo María Trinidad Sánchez en la gesta independentista, pero sobre todo en la gesta de formación de conciencia de los trinitarios. Estamos hablando de una mujer que aproximadamente a su sobrino, que era uno de los de mayor edad, Juan Pablo Duarte era el de mayor, luego seguía él, le llevaba unos 20 años. Entonces ella se convirtió en esa madre que necesitaban ellos, ¿verdad?, para intercambiar ideas políticas. Exacto, no impregnarle también los conocimientos que tenía en materia política. Entonces, pero la traigo aquí incluso dicen que en el patíbulo ella defendió sus ideales, sí, que era no común en la época. No, sí, me imagino que sí, porque uno de los padres de la patria, aun cuando iba a ser fusilado, no dejó de volver a decir esas palabras que dieron nacimiento a nuestro Estado-nación. Exactamente. O sea que tenía mucho que ver con esa formación de esa mujer. Pero aún hoy, Elvira, las mujeres estamos siendo víctimas de esa violencia del sistema, de quienes dirigen la cosa pública de manera sutil e invisible. ¿Qué hacer? Claro, y también de otras maneras. Uno de los estudios más preocupantes es que somos entre los 3 países junto a Ecuador y México en la región donde más se silencian las voces de las mujeres en espacios públicos, ya seamos las periodistas como también las políticas. Y el discurso de odio, el discurso anti-igualdad, lo que hace es que discrimina, denota y de una manera tal que muchas mujeres prefieren autosilenciarse. Y no participar, porque a veces no nos queremos ver expuesta a esa vorágine que entraña la política, que no tiene género, no tiene que ver que tú seas mujer. Exactamente. Entonces, vemos como esas metodologías lo que han es cambiado de verdad, de manera, no es que no están inexistentes. No, y están muy presentes, porque yo te decía, y lo conversábamos, cuando tú le preguntas a una mujer que está ejerciendo liderazgo político, ¿está preparada la República Dominicana para tener a una mujer presidenta? ¿No está mujer ejerciendo violencia? Porque ¿qué tiene esa mujer que tú le tengas que preguntar lo que tú no le preguntas a un hombre en la política? Tú me hablabas de la palabra feminismo. Las palabras marcan. Cuando ya estamos en el discurso, ¿verdad?, cuestionando la capacidad de una persona, ya estamos incapacitándoles. De una manera, vamos a decir, ahora tenemos la neurolingüística. Exacto. De una manera, ¿verdad?, sublime, sutil,
estamos señalando, bueno, pero tú no estás capacitada, ¿por qué tú quieres participar? Exacto. Lo grande es que ya en 1922 las mujeres advertían ese discurso que las colocaba a ellas como no parte del espacio público. Y también advertían que sí estábamos capacitadas para ejercer cualquier cargo público que ya tenía nuestra nación en ese entonces. Pero sigue estando presente ese discurso. Y yo entiendo que va a terminar el discurso hasta que las mujeres podamos creernos que somos capaces de poder insertarnos en la vida pública en condiciones de igualdad, no de discriminación, porque la verdad, si tú miras en tus estudios qué tanto hemos avanzado las mujeres, pero todavía no hemos podido alcanzar esa plenitud en el ejercicio de nuestros derechos. ¿Qué ha pasado? Que aún aportando a la sociedad a través de la inserción en los espacios laborales, todavía nos falta un trayecto importante para poder alcanzar nuestra igualdad en condiciones plenas. Exactamente, eso comentaba con mis amigas periodistas Marien, Patria, Lilian y Lili, que tenemos un grupo muy cercano. Conversábamos sobre un terrible feminicidio que ocurrió la semana pasada y yo les decía que hay una estructura mental. Esa estructura mental de qué es la mujer, quién es la mujer, es solamente, y puede ser muy importante, un currículum educativo que inserte de verdad en la igualdad y que pueda desconstruir en los imaginarios las capacidades, los roles, los estereotipos que verdad que laceran y que finalmente afectan ¿a quién? Al mismo país. Así, porque cuando el país excluye, porque qué bueno que lo dices, sí, Elvira, cuando el país decide excluir a más de la mitad de la población, exacto, está perdiendo más de la mitad de las capacidades responsables, porque exacto, las mujeres somos más responsables en el ejercicio de la cosa pública. Entonces se pierde el Estado de poder tener la resolución de esas agendas exacto, pendientes por estar estereotipando o excluyendo a un ser que, dicho de paso, no te ha hecho nada. O sea, sí, que lo que ha hecho ha sido aportar los hijos desde los espacios privados, construir esa gran familia, negarle el espacio, su inserción público. Claro. ¿Qué pasa ahí? O sea, para que podamos entender en lo que toman decisiones para poder decidir quién estructuras mentales y también una historicidad que desde el inicio de una nación se comienza, ¿verdad?, con un feminicidio estatal, como fue el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Y fíjate que lo que pierden no solamente nuestro país, sino los países, cuando no nos adentramos en verdad al terreno de la igualdad. ¿Cuál fue la carta de presentación que utilizó Consuelo, Petronila, que utilizó también, por ejemplo, la maestra Nacaona Moscoso, que utilizó Abigail Mejía, su hogar? Ellas decían, vengan a ver mi casa, vengan a ver, como tú dices, los hijos y las hijas que he formado para esta nación, y si yo administro mi casa de esta manera, así mismo voy a poder administrar la cosa pública. A mí me encanta en un discurso de la presidenta mexicana, Claudia. Claudia Sheinbaum. Sí, ella criticaba que un general parece que dijo que ahora tenemos en la principal posición a una ama de casa. Y ella dijo, sí, a mucha honra. Una ama de casa que es abuela, que es madre, que es profesora. Eso es violencia. Sí, ella le contestó de esa manera. O sea, tener que nuestras raíces estén por la historicidad en un territorio privado no quiere decir que seamos incapaces de estar en el terreno público. Y decía Michelle Bachelet, ahora que está hablando de Claudia, quien es la primera mujer presidenta de esa gran nación, decía Michelle Bachelet en algún momento que si los estados supieran el negocio que es tener a la mujer insertada, claro, se ahorrarían muchas situaciones. Claro que sí. Bueno, y de hecho, fíjate, en la crisis COVID,
como los estados, ¿verdad? Regentado por mujeres fue lo que tuvieron mejores respuestas. Así es. Entonces, ¿qué funciona tener a la mujer ocupando posiciones de toma de decisiones? Porque estamos ocupando posición, Elvira, porque sí, no nos vamos a llamar a engaño. Yo digo que esa discusión nos presenta como quizás una temporalidad, y que como en los estudios que he realizado decían como que no estábamos en el concierto de las naciones progresistas. Yo creo que de poder debatir si puede o no una mujer dirigir la cosa pública, ve nuestro anacronismo, ve que no estamos viendo los demás ejemplos de otras naciones. O si no, pedirle a las mujeres que sea capaz cuando nunca nos hemos detenido a preguntar qué tan capaz pudieran estar los hombres para el ejercicio de la cosa pública. Bueno, y cuando tenemos, ¿verdad?, por lo que ha sido su ejercicio, modelos no repetibles. Pues no, y eso es terrible. La violencia contra las mujeres llega a tal extremo que si una mujer está ocupando una posición, le sacan todas sus debilidades y falencias. Sí. Sin embargo, los hombres en el ejercicio del cambio del poder, nadie hace alusión a las malas prácticas que pudiera hacer un gobernante en el ejercicio del Estado. Bueno, sí, lo señaló la exministra de Cultura. Sí. Cómo fue su salida y cómo ella sabía que ese peso, ¿verdad?, de ser mujer tenía y creaba, quienes crean opinión pública, creaban, ¿verdad?, una reputación no favorable. Así es. No sé si nos queda más tiempo, Juana, para que podamos hablar, porque quiero conversar contigo, Elvira, el tema de las autonomías y cómo esa violencia económica afecta a las mujeres en su desarrollo de su personalidad, cómo la sociedad la ve, porque en la medida que la mujer es más pobre, menos se desarrolla en la sociedad, o más imposibilitada está, porque la pobreza también hace que las mujeres no se vean como parte de las soluciones en los países donde no tienen esos niveles de inversión en capacidades para mujeres. Bueno, vamos a una pausa y vamos entonces a hurgar en esa violencia económica que se traduce también en esa falta de visibilidad de las mujeres en la cosa pública. Vamos a la pausa.